8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya a esta hora al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral e integrante de este colectivo Voces por la Democracia, que impulsa una consulta popular, como lo escuchamos en nuestra introducción. Doctor Aguinaga, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cuál es el objetivo y en qué medida una nueva consulta popular para reformar el sistema de partidos políticos va a modificar las cosas? ¿Es oportuno en momentos en que estamos en un año preelectoral? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Un saludo a todos quienes les escuchan y siguen en redes sociales a Radio Pichincha. Efectivamente, el colectivo Voces por la Democracia dio inicio en la Plaza de la Independencia, que es el ícono de la democracia, de la vida republicana, a su proceso de consulta popular ciudadana. Y usted ha formulado una pregunta que es muy válida y realmente el Ecuador necesita una reingeniería de ciertos procesos, yo diría integral, y es por ello que en el colectivo nosotros nos hemos fijado en cuál es la manera más rápida desde la perspectiva ciudadana para llegar a una consulta, a un cambio constitucional. Usted sabe que los cambios constitucionales pueden darse a través de reforma constitucional por intermedio de la asamblea que no tiene la credibilidad necesaria ni la confianza de la ciudadanía como para llevar adelante un proceso de esta naturaleza, ni lo ha demostrado, ni en el pasado ni actualmente. El segundo sistema que establece la Constitución es una constituyente. La constituyente debe decidirse en una consulta popular, sea por iniciativa del señor presidente de la República, iniciativa ciudadana, o también hay el proceso de enmienda constitucional. Pero la enmienda constitucional tiene unos limitantes que pusieron en la Constitución de Montecristi. No hay cómo reformar la estructura del Estado, no hay cómo restringir garantías y derechos que estén vigentes, no hay cómo cambiar el proceso de reforma a la Constitución. Entonces, por eso hemos escogido esta vía ciudadana de, a través de organizaciones de base nacionales, provinciales, locales y parroquiales, iniciar un proceso de consulta popular previo al dictamen de la Corte Constitucional, porque todos estos procesos pasan a dictamen de la Corte Constitucional, y hemos planteado realmente 4 ejes que en nuestro punto de vista son convenientes y son necesarios para cambiar el sistema político, el sistema democrático, el sistema de partidos, el sistema de justicia, y también atender el tema de la salud de los ecuatorianos, que hay que pensar también en los aspectos de carácter social. Con una consulta popular, nuevamente, tratando de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, ¿en qué se beneficia el país? Hemos visto que ya antes de que se cree el Consejo de Participación Ciudadana, habían problemas institucionales, se creó el Consejo de Participación Ciudadana, esto no ha mejorado. O sea, ¿en qué medida una nueva consulta popular y la eliminación, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana va a darnos mejor institucionalidad? Nosotros no estamos planteando la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estamos planteando la eliminación de la facultad que tienen actualmente de designación de las autoridades, y estamos proponiendo que se establezca un nuevo procedimiento de designación de quienes dirigen el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, la Contraloría, las Defensorías Públicas y del Pueblo y las superintendencias. ¿A través de qué mecanismo, doctor Aguinaga? En base a un nuevo procedimiento transparente, extraordinario y ordinario, enmendando la Constitución y reformando las leyes que establecen los procesos de designación. Entonces, aquí va a haber una comisión verdaderamente de selección de ciudadanos, los cuales van a seleccionar los mejores hombres y mujeres aptos para dirigir estos ¿cómo se llama?, organismos. Pasa a una comisión de definición de ternas, en la cuales las ternas se escogen a los 3 mejores
puntuados en base a mérito, oposición y control ciudadano, y finalmente esta terna se remite nuevamente a la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional con mayoría calificada la que designe a las autoridades en un plazo determinado. Si es que no lo designan en ese plazo determinado, entrará el primero de la terna por el Ministerio de la Ley. Es decir, allí se estaría blindando que la autoridad de control, cualquiera que ésta sea, tenga relación política directa con algunos de los grupos que se encuentran al interior de la Asamblea Nacional. Siempre en todos estos procesos de designación hay injerencia política y hay que evitarlo. Y la forma de evitarlo es a través de un adecuado diseño de los concursos de selección, de la comisión de mérito y definición de ternas, y obviamente de la designación por parte de la Asamblea, porque no es lo mismo que designen 4 personas de 7 que integran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a que designe una mayoría calificada de la Asamblea Nacional, luego de que ha pasado un proceso riguroso y técnico de mérito, selección y de control ciudadano. Entonces, ahí vamos a minorar justamente la injerencia y la influencia política que ha existido desde siempre en la designación de estas autoridades. Pero un proceso parecido, en teoría, se lleva en el Consejo de Participación Ciudadana, entidad que, por cierto, está absolutamente desacreditada, con mayorías puestas por la fuerza pública, etcétera, pero en teoría se va a llevar un proceso parecido, comisiones de selección que califiquen a los mejores postulantes, se realizará un concurso y en teoría debería obtener el no hay la comisión de definición de las ternas, ¿no? Y los procesos son distintos, porque este sistema que se creó en Montecristi es un sistema que ya nos ha demostrado en la vigencia de esta Constitución que no sirve, que es un sistema que se ha prestado para las peores mañoserías y manipulaciones. Y es por eso que hemos tenido consejos de participación ciudadana y control social absolutamente desacreditados, con unos conflictos de intereses al interior políticos, y la injerencia de los partidos desde afuera nos ha generado justamente este caos. Tenemos autoridades cuyos términos y plazos están vencidos, tenemos autoridades que están presas, ¿no es cierto?, que no han podido ser renovadas, y ahora hay que darle otra dinámica, una dinámica más ciudadana, con un control más ciudadano y mucho más directo. ¿Y quién nos garantiza que en este nuevo proceso, de acuerdo a lo que ustedes proponen, no pase lo mismo, no termine pasando lo mismo? Bueno, él tiene que justamente garantizar el proceso de control ciudadano, porque los ciudadanos somos mandantes, somos los que damos las disposiciones a los mandatarios, pero sucede que en el ejercicio de la política los mandatarios terminan mandando a los mandantes. Entonces, y por eso esto está ligado también a introducir las elecciones primarias abiertas, universales, secretas, obligatorias, de todas las organizaciones políticas en un solo día, que todos los ciudadanos, en base a voto facultativo, el que quiere va y vota, seleccione los candidatos, pero que no sea el dedo, la dedocracia la que designe quién es el candidato. Venga usted y enseña, yo le pongo el candidato en el Distrito Norte porque yo quiero. No, que sean los ciudadanos. Por eso planteamos elecciones democráticas, verdaderamente democráticas, y la enmienda al artículo 108, para que ya los ciudadanos comenzamos a empoderarnos realmente de un control del ejercicio de la política. Caso contrario, vamos a mantener el mismo sistema de dedocracia, de partidos de papel, de partidos de alquiler, de control de las élites sobre la voluntad de quienes militan en los partidos. ¿Cómo se realizaría esta reestructuración del sistema de partidos políticos? ¿Cómo se llevarían a cabo estas primarias, doctora Aguinaga? Las primarias se van a realizar 120 días antes de la convocatoria a elecciones, en las cuales los ciudadanos los partidos inscriben 1, 2, 3 listas, además tienen que inscribir candidatos y además tienen que inscribir las listas de quienes van a dirigir los partidos. Se eligen en el mismo acto también, para ahorrar recursos, a los presidentes nacionales, presidentes provinciales, coordinadores nacionales, como se llamen, se eligen en el mismo acto. Este acto de elección de directivos es un acto exclusivo de quienes estén afiliados. El acto
de selección de los candidatos puede votar todos. 120 días antes de las elecciones se produce esta elección y quedan definidas ya las candidaturas electas, ¿por quién? Democráticamente. Ya no viene el señor Juan Pérez, que es un populista, dueño del partido, ¿no es cierto?, en la cual dice: yo te vendo este puesto, yo te pongo a vos, tú tienes que ir a este puesto, pero eso sí, fírmame esta de aquí para que tú me cumplas las órdenes. Es decir, hay que democratizar la vida de los partidos políticos. Y también tenemos otra pregunta en la cual estamos haciendo un cambio integral al sistema de partidos políticos, en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, con el financiamiento, con la operación, con sus actividades, ¿no es cierto?, que estarán en los anexos, de tal suerte que ver cómo fortalecemos este régimen de partidos, cómo renace la confianza ciudadana en las organizaciones políticas, porque tenemos una asamblea que no tiene respaldo ciudadano, unos partidos que tampoco tienen respaldo ciudadano. Los ciudadanos nos vemos obligados a votar por quienes nos imponen. ¿Quiénes nos imponen? Las élites políticas. Y no hay democracia. Se inventaron en el Código de la Democracia estas elecciones representativas, que no dice el artículo 108, porque el artículo 108 de la Constitución habla de procesos democráticos internos y de elecciones primarias. Ninguna de las dos se aplican en el Ecuador, ninguna, ni se han aplicado. Una sola vez, en el caso del Vaca con Borja, para definir su candidatura, se realizó un proceso democrático interno. Entonces nosotros estamos proponiendo que se eliminen los procesos democráticos internos, que solo sean primarias abiertas, que lo dirija el Consejo Nacional Electoral, que sea antes de la convocatoria de elecciones, y en la cual ya estarán definidas las candidaturas en base al voto ciudadano. Ahora, en lo que tiene que ver con el sistema de justicia y la seguridad social, ¿cuál es la propuesta que ustedes buscan a través de esta consulta popular? Nosotros estamos proponiendo hacer una depuración, ¿no es cierto?, del sistema de jueces, fiscales y servidores judiciales, es decir, de entrar a un proceso inmediato de evaluación, de depuración de jueces, fiscales y servidores en base a la probidad ética pública, al análisis de la calidad de los fallos, de los actos fiscales, para que puedan permanecer en la función judicial, porque hay mucha queja ciudadana respecto a la calidad de fallos, y estamos proponiendo que, por ejemplo, los locos salgan de la función judicial, quien esté incapacitado psíquicamente, quienes estén condenados por delitos mientras no hayan obtenido la rehabilitación, quienes estén procesados por delitos mientras no sean absueltos, tienen que salir de la función, o mientras no se les dicte un auto de sobreseimiento, quienes no superen estándares de medición, de probidad, de ética pública, de transparencia, quienes sean dependientes de estupefacientes no medicinales. O sea, tienen que salir de la función judicial, tenemos que depurar, porque si no depuramos, realmente vamos a seguir empeorando las condiciones de seguridad, las garantías de los ciudadanos que nos dan, deben darnos los jueces al emitir sus fallos. Vea el tema carcelario como está, el tema de la rehabilitación, el tema de la seguridad ciudadana, y hay que ir al origen. El origen es la calidad de jueces, fiscales y servidores. No todos, porque sí hay servidores probos, pero hay otros que no tienen esa condición de probidad. Entonces, esa condición de probidad tiene que ser cruzada con su vida privada, con sus ingresos privados, familiares y personales, porque hay mucha corrupción, y esta corrupción judicial hay que tamizarla, hay que perseguirla, tiene que haber control previo, control concurrente y control posterior. Y finalmente, respecto a la seguridad social y a la salud, el 70% de los ecuatorianos no tiene pleno empleo. Es decir, hablamos de que 2 millones de ecuatorianos, 3 millones están afiliados y el resto no lo tienen. Y hay que pensar en la salud de los ecuatorianos. Estamos proponiendo que el 50% del remanente de los ingresos petroleros, cuando hay excedentes, vaya a financiar la salud de los ecuatorianos y también sirva para financiar este déficit que hoy está teniendo patrimonial los institutos de seguridad social,
porque en determinado momento van a estar en riesgo las prestaciones de los afiliados y de los pensionistas. Ahora, doctor, ¿ya presentaron su propuesta a la Corte Constitucional para esperar el pronunciamiento y así poder arrancar con la recolección de las firmas? En este mes estamos conversando con otros colectivos ciudadanos porque es un proceso complejo. Estamos estructurando desde hace algún tiempo ya organizaciones nacionales, provinciales y locales de base para poder llevar adelante el proceso de difusión, recolección de firma, promoción, ¿no? Y estimamos que fin de mes o los primeros días del mes de mayo presentemos a la Corte Constitucional con todos sus anexos para obtener el dictamen constitucional correspondiente. Mientras tanto, seguimos en la difusión, en la organización de base, porque los ciudadanos tenemos que empoderarnos de procesos en los cuales tengamos que rectificar y hacer rectificar la forma del ejercicio de la política por parte de los partidos y los políticos. La idea es aprovechar en la eventualidad de que tengan el visto bueno de la Corte Constitucional, recojan el número adecuado de firmas. La idea es que se haga en las elecciones seccionales o que no se mezcle con las elecciones seccionales, doctor Aguinaga. Bueno, ahí los tiempos de la consulta popular de iniciativa ciudadana son distintos, ¿no? Supongamos que iniciemos en junio, son 6 meses de recolección. No les dan los tiempos. Al Consejo Nacional Electoral le puede tomar 1, 2, 3 meses en calificar las firmas y capaz que no nos dan los tiempos y esto se realiza antes. O puede ser que efectivamente sí logremos presentar antes y coincida. Es preferible que no esté contaminado con el proceso de elecciones seccionales de febrero, pero si es por un tema de ahorro de recursos, podríamos pensar que tal vez se puede alcanzar a esa fecha. Ahora, el hecho de presentar una propuesta o el hecho de cambiar el sistema de partidos políticos, doctor Aguinaga, nos garantiza una mejor democracia en el país. Hemos visto que también hace poco se cambió, por ejemplo, el método de asignación de escaños. Y mire usted cómo está en una asamblea totalmente dividida, totalmente atomizada, estancada, politizada. O sea, ¿cree usted que a través de reformas legales, de modificación del sistema de partidos políticos, se va a alcanzar una real y verdadera democracia? A ver, lo que pasa es que no es un tema del método, es un tema del origen, y el origen está en los partidos. O sea, si yo pongo a quien me da la gana, si yo selecciono candidatos que no son probos, si yo tengo una fragmentación en el sistema de partidos, si yo vendo candidaturas a quien quiera, si yo no rectifico el sistema de partidos que tengo en mi democracia, que es donde se inicia realmente las candidaturas, porque no es que se inicia con la elección el día de la votación, se inicia con los procesos de selección de candidatos. Esos procesos no son democráticos, esos procesos son los que estamos justamente atacando. Estamos atacando a la raíz, y la raíz y el mal de todos estos problemas está en los partidos. Entonces, para eso hay que cambiar el sistema, hay que fortalecer y hay que hacerle más democrático. Doctor Aguinaga, este colectivo, este movimiento Voces por la Democracia, ¿tiene el auspicio de alguna organización política o es eminentemente ciudadano? Aquí no hay ningún auspicio de ninguna organización política, ¿no? Eso no quita que se pueda dialogar con todas las organizaciones, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente tiene un auspicio ciudadano. Tenemos ya más de 100 organizaciones de bases ciudadanas que van a trabajar en el tema de la consulta y ojalá lleguemos a 1000, ¿no es cierto? Porque hay organizaciones sociales, deportivas, culturales, ciudadanas, de toda índole, por miles en el Ecuador. Y lo que nos interesa justamente es que la mayor cantidad de participación de los ciudadanos. Nosotros hemos planteado la idea, se están sumando otros colectivos ya, inmediatamente anunciamos la consulta, hemos tenido ya alrededor de 8 o 10 movimientos ciudadanos que quieren sumarse a esta iniciativa y obviamente las puertas están abiertas para que eso.
Doctor Aguinaga, usted como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, está en ciernes un proceso de juicio político en contra de los integrantes del Consejo Nacional Electoral en la Asamblea, una Asamblea que, como decíamos, está estancada, pero posiblemente ya el asunto en la Asamblea mejore y se dé trámite a estos juicios políticos que están en cola. ¿Conviene o no conviene al momento un juicio político al Consejo Nacional Electoral cuando estamos en un año preelectoral y se avecinan las elecciones seccionales? A ver, yo lo que creo es que el juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral es parte de un sistema de chantaje político al interior de la Asamblea. Es decir, si hubieran querido realizar un proceso serio de fiscalización política, ya lo hubieran hecho hace determinado tiempo. Aquí más bien tienen un elemento de chantaje, de boicot político a los miembros. Si no haces esto que yo te digo que hagas, yo te activo el juicio político, verás que no, le tengo parado, no. Entonces, esas conductas antidemocráticas hay que eliminar de la clase política. Entonces, aquí más allá de que sea o no conveniente, este es un tema claramente que es un chantaje político que está instalado en la Asamblea Nacional. ¿Qué valoración le da usted al Consejo Nacional Electoral actual? Están ya nuevamente comenzando con los preparativos para lo que tiene que ver con las elecciones seccionales, pero es un Consejo Electoral que no ha estado libre de la polémica. ¿Hay confianza en ese Consejo Nacional Electoral en base a su experiencia, doctor Aguinaga? Bueno, los miembros del Consejo fueron cuestionados en su accionar, hubo una conflictividad interna, esa conflictividad ha parado, digamos, ya no se ve la misma conflictividad, ya están con periodos vencidos, no se ha hecho el proceso de renovación democrática del tercio que corresponde, están con periodos vencidos. Sin embargo, es el Consejo y sus miembros quienes tienen que denostar a la ciudadanía, demostrar que están actuando con ética pública, que están actuando en favor de las mayorías de los ciudadanos y no de los partidos, porque el problema es cuando hay intereses de injerencia de carácter político y yo represento a una tendencia, represento a un partido, entonces ahí viene la conflictividad. Vea, dice cuenta, supongamos, recogemos 1,5 millones, 2,5 millones de firmas. Vamos al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral nos dice que no, como ha dicho en muchas consultas, ¿no es cierto? Como se han impedido la expresión ciudadana. Entonces hay que blindar todo este tipo de cosas. Por eso este es un proceso no solo político, es jurídico, es técnico. Hay que garantizar que estos procesos se hagan y hay que exigir los ciudadanos justamente que los miembros del Consejo Nacional Electoral y que el Tribunal Contencioso Electoral actúen con decencia, con ética política, ética pública, con probidad, con independencia, con autonomía, sin escuchar mandatos de nadie. Porque el problema es que cuando están puestos ahí y escuchan las órdenes que les da de quién les puso, ¿no es cierto? Ahí nos complicamos la vida, ahí se complican las instituciones. Y no son las instituciones las malas, son los individuos, hombres o mujeres, que no actúan adecuadamente en el ejercicio y en el cumplimiento de sus funciones. Ahí vienen los problemas. Muy amable, doctor, muchísimas gracias. Estaremos molestándole para ver cómo avanza el proceso para la consulta popular que ustedes proponen. El doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha estado con nosotros, integrante del colectivo Voces por la Democracia. Muy amable, doctor, muchas gracias.